Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores. Este estudio bíblico pastoral nos toca número 29. El día hoy vamos a iniciar leer San Mateo capítulo 12 del versículo 29 hasta 50. Voy a leer. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les dará perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le dará dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así se estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descopada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también te acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí tu madre y tus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondieron él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. La verdad que anteriormente yo estaba explicando sobre el árbol. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Entonces, ¿qué tipo de árbol somos nosotros? Mucha gente no piensa que yo soy buen árbol, que yo puedo dar buen fruto, como mi obra y mi actitud, mi esfuerzo para servir a Dios, para servir a los pueblos. Solamente piensas, ¿no? Pero la verdad que el versículo 34 está hablando, generación de víboras, así dice, generación de víboras. ¿A quién se refiere? ¿A los judíos solamente? Yo no creo, sino que esta palabra está considerando a cada uno de nosotros, todos los gentiles. Significa que según la vista de Jesucristo, somos generación de víboras. Por esa razón, dentro de nuestro espíritu fue contaminado como el corazón de Satanás. Imagínense, ¿no? Silenciosamente puede pensar profundamente de su pensamiento. Cada día surge en su corazón mal pensamiento. No solamente piensa cosas buenas, sino también incluye mal pensamiento. Por esa razón, nosotros tenemos que reconocer que somos descendientes de Satanás, descendientes de Adán y generación de víboras, y también somos esclavos de pecado. Por esa razón, Dios no acepta nuestra obra porque se ve como si fuera la obra de Satanás. Por esa razón, nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, aunque mucha gente, como si fuera ángel, está hablando. Vamos a cumplir el mandamiento de Dios, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sí, la verdad que ama, sí, la verdad que actúa, sí, la verdad que esfuerza, pero no alcanza ese punto como lo que ha cumplido perfectamente. Entonces, si no puede cumplir mandamiento de Dios perfectamente, ¿de qué sirve? No sirve de nada porque Jesucristo y Dios no aceptan como la justicia. Por esa razón la gente tiene que conocer que por su obra no puede ser justificado delante de Dios. Para ser justificado es muy importante, ¿no? Ser humano debe ser justificado delante de Dios. ¿Para qué? Para que tenga autoridad para ingresar en el reino de Dios. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente el país Corea del Sur tenía que solucionar la visa de Estados Unidos, no por solamente internet, sino que
ya tenía que hacer entrevista llevando documento. Era muy difícil. Entonces, para entrar en Estados Unidos, ya nosotros teníamos que solucionar la visa de 5 años o 10 años o temporal. ¿Quién estaba haciendo entrevista? El cónsul. Un día yo estaba solucionando documento en la embajada de Estados Unidos. En aquel entonces, ya por la fila estaba esperando a mi familia en el año 1997 para viajar a Jamaica, porque la Misión Buenas Nuevas me mandó a Jamaica para ser misionero. Por eso yo quería viajar la familia junto, recibiendo la visa de Estados Unidos, porque a menudo nosotros teníamos que participar en el campamento de Estados Unidos. Por eso tenía que viajar de Jamaica a Estados Unidos. Pero lastimosamente que el cónsul no había dado la visa, sino que me dijo que solamente viaje por tránsito y escala de Nueva York y también Miami, y luego podía entrar en Kingston de Jamaica. Pero pasando tiempo, uno de casi 10 años, yo solucioné de visa en Paraguay. En aquel entonces yo presenté documento y también expliqué a cónsul con qué propósito usted quiere viajar a Estados Unidos. Así me preguntó, ¿no? Por eso me recordaba, ¿no?, el día de aniversario de matrimonio. Creo que ahora está llegando uno de como 10 años de aniversario de casamiento. Por eso queremos viajar a Los Ángeles. Entonces él estaba observando mi documento y luego me dijo que felicidades, ya, que viaje. Por esa razón había recibido la visa para pegar sobre de pasaporte, ¿no? Ellos pusieron con esto y varias veces estaba viajando a Estados Unidos. Pero hoy en día ya se terminó esta clase, ¿no? Solamente por medio de esta visa y por medio de internet nosotros podíamos solucionar fácilmente. Entonces, para entrar en el reino de Dios, los hombres, ¿qué es lo que necesitan? Como si fuera la visa de los cielos. ¿Cuál es? La justicia de Dios. Eso es. Entonces, ¿quién tiene la justicia de Dios? El que recibe el perdón de los pecados. Entonces, Dios tanto quiere salvar las almas, pero Dios no puede dar la salvación ni la justicia de Dios a los que quieren cumplir el mandamiento de Dios. Porque lo que está esforzando este camino no es el camino verdadero. Eso es el tipo de Antiguo Testamento que hizo por medio de Moisés. Desde Moisés hasta que naciera Jesucristo permanecía en el periodo de la ley para cumplir el mandamiento de Dios, para ser salvo y justo, perfecto. Además, ninguna persona podía ser justo ante Dios por su obra. Por eso no puedo menos que cambiar. Es como igual que ya nosotros tenemos la Biblia. Dentro de la Biblia hay división. Uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento.
Mucha gente está sabiendo hasta allá. Pero ¿qué es nuevo pacto? ¿Y qué es antiguo pacto? Antiguo pacto es que Dios hizo con Moisés para que la gente cumpliera todos los mandamientos de Dios para ser salvo. Pero un día Dios no pudo menos que cambiar el pacto. Por la sangre de Jesucristo estableció el pacto nuevo. En este pacto nuevo que hizo por la muerte de Jesucristo, no es necesario nuestra obra ni nuestra justicia, sino que solamente vale la justicia de Dios, la obra de Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la sangre de Jesucristo había cancelado todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. Pero la gente no puede aceptar esta palabra, aunque acepta a Jesucristo como su Salvador, pero todavía no acepta como la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Hasta en ese punto no alcanza. Se llama incredulidad. Es como igual que yo, ¿no? Yo había creído a Jesucristo. La verdad que Jesucristo era hijo de Dios, también como Dios mismo. Jesucristo era como juez verdadero. Jesucristo había muerto en la cruz, también había resucitado y fue arrebatado. Un día iba a regresar segunda vez al mundo. Todo yo creía, pero únicamente no podía creer que Jesucristo limpió todos mis pecados una vez para siempre. Esa área no alcanzó. Por causa de eso, siempre yo estaba siendo como pecador, siendo condenado. Nunca podía sentir como justo ante Dios. Es decir, que en mi corazón nunca había llegado esa clase de fe. Porque mi corazón, mi espíritu estaba bajo la ley. Hoy en día también mucha gente está sintiendo que está siendo como pecador ante Dios, mientras tanto que ora al Señor, se siente como pecador, ya su espíritu está bajo la ley, porque procurando, quiere cumplir mandamiento de Dios. Se ve bueno, ¿no? Pero no es que es bueno, sino que está haciendo contra la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Entre las mujeres, ¿ya? Alguien ya estaba limpiando plato y luego limpiando plato con agua y jabón, además, y agua pura y limpiando y poniendo sobre estantería, secador, poniendo donde se seca y platos, así estaba ordenando. Pero otra mujer llegando, observando platos, decía que ¿quién lavó estos? ¡Sucio! Y lo sacando todo plato, metiendo adentro y luego lavando otra vez. O sea, hay problema, uno de los dos. ¿Cuál es? La verdad que primera mujer no lavó bien, por eso se quedó suciedad. Y otro, sí hubieran lavado exactamente, pero segunda mujer tiene duda. Por sí mismo está rechazando la obra de primera mujer. ¿Cuál es? No sé. Es como igual que lo que está rechazando la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede limpiar mis pecados hasta el pecado futuro? Absurdo, así piensa. Mucha gente dice que ¿cómo puede limpiar mi pecado hasta mañana? ¿Usted cree así?
Hasta el futuro, ¿cómo puede creer? Jesucristo, ¿cómo podía limpiar? Entonces, ¿qué tipo de pecado Jesucristo tenía que limpiar? Hace 2000 años atrás. Solamente Él tenía que limpiar en el periodo de su existencia en el mundo. Entonces, entonces, del pecado de otras personas, ¿quién tiene que limpiar? Fuera de Jesucristo. Si no hubiera llevado nuestros pecados, porque la norma de tiempo de Jesucristo, nosotros ya estamos viviendo como futuro. Porque antes de nacer, Él había muerto. Según nuestro cálculo, entonces, si no hubiera alcanzado limpiar nuestros pecados, el pecado futuro, entonces, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados? Por eso, en nuestro corazón tenía grande preocupación. ¿Qué tipo de preocupación está llevando? Yo tengo que limpiar. Como si fuera Salvador, que quiere limpiar, purificar, solucionar de su pecado. ¿Dónde está la mano de el Salvador en aquel entonces? Significa que está menospreciando la obra de Jesucristo. Por sí mismo quiere establecer buena obra, pero no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso había enseñado estas cosas. El día de hoy yo quiero tocar el tema de eso, el versículo 29. Así dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Ya, saquear. Yo no sabía muy bien sobre este vocabulario de saquear, pero el año pasado, antes de surgir pandemia, creo que desde 2019, ¿no? En Chile hubo gran problema, teniendo, como se dice, manifestación. Una manifestación es muy buena, ¿no? Porque para expresar de su deseo que se ha cambiado, el gobierno tiene que aceptar, así, así. Pero fuera de eso, si quiere saquear al supermercado y la casa, no es justo eso. Por eso mirando noticias de televisión, utilizaba este vocabulario, dice que saquearon, mucha gente entraron en el supermercado, saquearon, dice, saquearon. Similar de vocabulario, robaron, ¿no? Robaron, sacaron, saquearon, ya, está bien. Jesucristo también está utilizando este vocabulario, saquear. Entonces, Él estaba diciendo, ¿no? En la casa hay un hombre fuerte, wow. Entonces un hombre fuerte está sentado. Pero alguien sí entra y pequeñita y finito y no tiene fuerza, pero empezó a saquear llevando laptop en su bolsa y en su bolsa y metiendo reloj y también disco duro, etcétera. Entonces el hombre fuerte está mirando, solamente dando aplausos. Qué bueno, lléveselo. Yo quería votar, pero no tenía tiempo, entonces usted está llevando, limpiando. Por favor, lléveselo todo. ¿Así está de acuerdo? Si está de acuerdo, entonces este hombre no es dueño. Tiene que considerar como ladrón, compañero, que llegó más rápido que tal persona. Si fuera el dueño, entonces ya dueño, de repente se levanta y agarra a su cuello. Este hombre, ¿por qué entró en mi casa sin mi permiso? ¿Quién es usted? Pregunta. Entonces este finito, disculpe, solamente yo quería saludar.
no sabía dónde está la puerta. Por eso entré. Disculpe. Disculpe, y me parece que usted es ladrón, y golpea un puñalazo. ¡Pah! Entonces se hincha su ojo, así se cambia color totalmente negro, ¿no? Llamando por teléfono ya a los policías. Policía, acá está un ladrón que vino a mi casa, por favor. Llamándome el 95, algo 40. Ya venga. Era que entonces ya viene, ya puede llevarlo. ¿Es cierto? Por eso Jesucristo estaba diciendo, ya mire, uno que quiere saquearle, entonces entrando, más que todo, de primero observa, se encuentra el dueño, el fuerte, entonces él ata, así dice. ¿Cómo puede atar? No sé muy bien, llevando a pistola o algo que alce lucha libre y atando y además ya tiene que tapar algo, ¿no? Para que no grite, ¿no? Solamente si ata a su mano y pie, entonces grita, ¡ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Si grita, entonces los vecinos vienen, ¿no? Por eso pone cinta hacia su boca y luego y atando algún poste y ya saqueando poco a poco hasta todo, llevando televisión, computadora, etcétera, todo. Entonces, Jesucristo está enseñando sobre hacer banda. No, no es así. Significa que ya está hablando sobre el mundo de corazón. En nuestro corazón hay como si fuera un hombre fuerte, se llama pensamiento. Por eso un pensamiento está acumulado que llegó por medio de Adán como generación de víboras. Entonces, generación de víboras, ¿qué es lo que hay? Una víbora que se quedó allá adentro y alzando su cabeza para morder, así, ¿no? Entonces, para manejar nuestra vida, de primero Satanás atacó a nuestro corazón metiendo su pensamiento, como igual que Judas Iscariote, ¿no? En aquel entonces Judas Iscariote no tenía pensamiento por sí mismo para vender a Jesucristo, pero Satanás había puesto el pensamiento para que vendiera a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que pensar el pensamiento que surge en el corazón de nosotros, ya no de nosotros. Es como igual que, ¿no? Anoche yo estaba teniendo sueño. La verdad que estaba soñando con mi padre, con mi hijo. Estaba visitando la casa antigua cuando yo era niño. Estaba viviendo en esa casa. Es decir que mi pueblo natal se llama Seocheon de Chungcheongnam-do de Corea del Sur. Se veía mi casa. Por eso yo le dije a mi madre, mamá, ya nosotros tenemos que comprar esta casa. Siempre yo pensaba eso, ¿no? Pero en el sueño sale, qué raro, nosotros tenemos que comprar esta casa. De repente mi padre estaba diciendo, sí, la verdad, vamos a comprar. Porque había de nosotros, por eso para vivir mi madre, entonces ya tenemos que comprar para que viva allá. Mientras tanto que estaba soñando, yo estaba preguntando a mí mismo, ¿no? ¿Es un sueño o es la verdad? Así. ¿Es un sueño? Es la verdad. Hasta ahora estoy recordándome de lo que había pasado anoche. Me desperté. Yo pensaba que era mentira, todo mentira, porque
mi padre falleció. Entonces, no era realidad de la cosa, pero surge así, ¿no? Entonces, en el corazón de nosotros, si conquista Satanás, no es real, pero miente constantemente. Nosotros, como si fuéramos bondadosos y como si fuéramos excelentes, como tipo árbol bueno, que nosotros podemos dar buen fruto. Enaltece constantemente, enaltece. Pero para dominar nuestra vida, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? De primero, Jesucristo hace grandes cosas para atar nuestro pensamiento. Mire, su pensamiento durante muchos años estaba dominando su vida. Es engañoso y perverso. Eso es una manera de atar para que no se mueve. Por eso la palabra de Dios está luchando constantemente contra nuestro sentido, nuestro pensamiento. Entonces, ¿quién puede adquirir la fe verdadera? El que fácilmente puede tirar su pensamiento. Yo pensaba que Jesucristo nunca iba a limpiar mi pecado futuro, pero según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? Siempre dice, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y luego, ¿ya Jesucristo una sola vez para siempre había limpiado todos sus pecados o no? Sí, pero usted es pecador o justo. Soy pecador porque yo estoy cometiendo. Ya Jesucristo limpió todo. ¿Cómo puede limpiar mi pecado? Hasta ayer sí. Hasta el pecado pasado sí. Pero pecado futuro no. Ya, ¿usted cree que Jesucristo era Salvador? Amén, sí, verdaderamente era Salvador. Él limpió todo nuestro pecado. Amén, sí. Jesucristo llevó todos sus pecados. Amén. ¿Usted es justo? No, no hay justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Jesucristo limpió todos sus pecados. Amén. Amén. Pero usted es pecador o justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Ya su pecado había limpiado todo. No, ¿cómo puede limpiar todo mi pecado? Hasta ayer sí. Pregunte. Toda la gente está repitiendo esta forma. Sí, creo Jesucristo es Salvador. Pero no cree que Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos. Como lo que está apareciendo la Biblia, el Evangelio. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 12, una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. También Hebreos capítulo 10, el versículo 10, por la voluntad de Dios somos santificados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una sola vez para siempre. Todo hizo Jesucristo. Entonces, esta palabra tiene que pelear contra mi pensamiento. Tenía que atar. ¿Para qué? ¿Para qué? Atado y cerrado. ¿Para qué? Para que no actúe nada. Ahora entiende. Mire, Jesucristo limpió todos sus pecados. Solamente diga amén. En aquel entonces ya, cuando se ha aceptado la palabra de Dios en su corazón, Dios va a manejar, utilizando este hombre. La verdad que cuando yo recibí la salvación en el año 1990, ya esta palabra, el Evangelio, me conquistó. Dijo que
mas el justo vivirá por la fe. ¿Quién dice? Justo puede vivir por la fe solamente. El pecador no puede vivir por la fe, pero mucha gente todavía está quedándose en el lugar de pecado, porque todavía no está dividiendo el camino de la ley, el camino de la gracia de Jesucristo. No sabe, está mezclado. Ya, por ejemplo, ¿no? El sabor de Coca-Cola y el sabor de Fanta, ¿lo mismo? No, totalmente diferente. Cuando nosotros vivíamos en Paraguay, en el verano ellos toman tereré. Entre los paraguayos toman tereré. Tereré es muy bueno porque poniendo hierba y luego poniendo hielo y luego con agua y también medicinas de natural como raíz de plantas, ¿no? Pone. Pero en el verano usa agua fría con hielo, pero en el invierno no usa hielo, sino que agua caliente, así pone. Por eso, hierba igual, pero depende de calidad de agua, frío y calor, se nota como tereré y mate, así dice. Tereré o mate, así habla, mate. Entonces, cuando Jesucristo ata nuestro pensamiento, conquista nuestro corazón, establece solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que más el justo vivirá por la fe. Pero cuando conquista Satanás, establece nuestro pensamiento para que pelee contra la palabra de Dios. Aunque en la Biblia dice que nosotros somos santificados, justificados, pero la verdad que yo no. Yo soy pecador. Cada día yo tengo que pedir perdón, yo tengo que limpiar mi pecado, yo tengo que cumplir mandamientos de Dios. Yo sujeto eso, yo. Siempre yo. Entonces, no es que está viviendo por la fe, sino que por yo vive, por yo. O por sí mismo está viviendo, por yo. Para vivir por la fe no es así, sino que confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Después de ser justo, ya tiene derecho para vivir por la fe. Eso es la bendición de Dios. Pero mucha gente todavía no están comprendiendo que existe el justo. No hay justo ni a uno, solamente está repitiendo. No hay justo ni a uno. Pero este versículo aparece en Romanos capítulo 3, el versículo 10. Está ubicada en el tiempo de nacimiento. En el tiempo de nacimiento era pecador, pero renacido por la palabra de Dios, por el Evangelio, renacido como hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, siendo justo. En aquel entonces ya renacido, es totalmente diferente. Para enseñar estas cosas, Dios nos enseñó a través de insectos. Mosca era gusano, pero un día renació y se cambió su forma, transfiguró totalmente, ¿no? Por mosca. O sea, gusano es la vida de mosca. Solamente se veía como gusano porque era gusano. Pero después de despojar gusano, no más gusano, sino que eso es mosca. O sea, para Dios,
para renacer la gente, no más pecador, sino que su identidad ya se cambió como adoptado hijo de Dios. Su identidad fue cambiada. Por eso la salvación es como igual que cambio de la identidad. ¿Sabe qué? Cuando yo hablo muy bien, aunque yo no hablo español, ¿no? Pero sí, digamos que yo hablo como si fuera los chilenos. Por eso dice que yo soy como chileno, no. Para investigar, la gente sobre identidad tiene que ver cédula o pasaporte. Pasaporte está saliendo como ciudadano, eso es chileno, es correcto. Pero yo no soy ciudadano, como similar ciudadano. Significa que tengo como la visa, cédula, pero tengo que renovar cada periodo, ¿no? En este año también yo tengo que renovar, pero por causa de pandemia ya está parada. Pero ya para vivir en Chile no hay problema, ¿no? Porque ya el gobierno me dio poder hasta que yo pueda hacer votación de elección. Wow, como similar ciudadano. Un día me llegó carta, ya usted ha registrado para hacer votación, así dice. Reconocido, significa que ya estoy viviendo más de 7 años en Chile, ¿no? Entonces, ¿quién es justo y quién es hijo de Dios? Los que fueron perdonados de sus pecados, renacidos, ¿ya? Por la sangre de Jesucristo. No tiene que mezclar de su obra. Por eso la salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El de hoy hasta acá. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, claramente Jesucristo y Dios nos habla a través de la Biblia. Por eso nosotros podemos reconocer que éramos como generación de víboras. Por eso, siendo como árbol malo que daba solamente frutos malos. Pero ¿cuántas veces Satanás nos engañó para que nosotros pensáramos que éramos como si fuera árbol bueno? Pero la verdad que nosotros nacimos por la semilla de Adán y nosotros fuimos formados en Adán como pecadores. Por eso no hay justo ni aun uno, pero por creer en la sangre de Jesucristo, nosotros podíamos ser justificados, santificados y perfeccionados. Por eso en este momento nosotros podemos glorificar a su nombre, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. También bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros también, Señor, prediquemos la verdad al mundo. Señor, gracias por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.